Ya estando todos ok, todos listos. Y Nicolás va a comenzar a Y, grabar. ¿puedo Y grabar la presentación, no? Para después subirla. ¿Me preguntan a mí? Sí, no ¿Sí? hay problema. Ya. Ya, perfecto, perfecto. Ok. ahí comenzaríamos entonces, Gabriela, Fernanda, Michelito. Suerte, suerte. Comienzo. ¿Cómo saber? ¿Comienzo? Sí, Sí, estamos. sí, adelante, Michelle. Ya, buenas tardes a todos los presentes. Hoy el tema de la charla vamos a ver incorporación de algoritmos de regresión para la estimación de fragmentos de minería a cielo abierto. Desde ya le vamos a dar un agradecimiento a la expositora Fernanda Rojas, quien es una ingeniera civil en minas de la Universidad de Concepción. Partícipe en el desarrollo de variadas materias numéricas y mineras universitarias. Le doy la palabra a Fernanda. Hola, muchas gracias por darme esta oportunidad. Y bueno, espero que lo que vamos a revisar un poquito hoy día les guste y les parezca interesante. Así que voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Bueno, como dijeron, yo soy ingeniera civil de minas de la Universidad de Concepción y gran parte, por no decir todo, lo que van a ver hoy día es producto de mi trabajo de memoria de título para convertirme en ingeniera y considero que, bueno, no sé, yo considero que es un tema que puede ser muy interesante y considerando que igual la mayoría de los que hoy día podrían estar escuchando son alumnos, siento que puede ser un tema bastante interesante para desarrollar desde la universidad. Así que vamos a revisar un poquito sobre el contexto general de la minería, de cómo es que se da paso a esta investigación, un poquito de contexto teórico para saber como más o menos de qué se necesita saber. Posteriormente vamos a hablar de la investigación que yo desarrollé, trataré de no ser tan latera, y finalmente resultados y un par de conclusiones que creo que pueden ser valiosas. Contexto. En primer lugar, bueno, todos sabemos que la perforación y tronadura es es una operación unitaria, ¿cierto?, dentro de la minería, y la relevancia que tiene esta es que puede llegar a tener impacto en las operaciones unitarias que vienen posterior en el proceso, incluso en el procesamiento del mineral. Entonces, a partir de esto, es importante como estudiarla y mantenerla como bajo control, ya que puede tener impacto, o sea, su producto, que en estricto rigor es la fragmentación o los efectos adversos, que son las vibraciones, pueden tener impactos tanto positivos como negativos de manera directa o indirecta en otras etapas del procesamiento, como es, por ejemplo, carga y transporte, aumentando los factores de llenado, disminuyendo la eficiencia de las palas, el chancado y molienda, los tiempos de conminución, y de manera ya más indirecta, por ejemplo, la flotación, si se genera un gran número de finos, esto obviamente tendrá problemas. Entonces, vamos a hablar sobre lo importante que es la fragmentación dentro de una operación minera en general, ¿ya? No sé, pero por ejemplo, si alguien me quiere hacer una pregunta, la hace nomás porque no sé si la respondo ahora o después, pero siento que trataré de ser muy general y si quieren saber algo más específico, me lo preguntan porque si no sería como un poco latero estarles hablando si es que no a todo el mundo le interesa. Hablemos un poco de estos tres campos que coexisten, que son la computación, la estadística y en este caso el negocio de la perforación y tronadura, cuyo producto es la fragmentación. Cuando estos campos coexisten, dan paso, por ejemplo, a lo que es el machine learning, que es el desarrollo de máquinas de aprendizaje utilizando computación y estadística, ¿cierto? Tenemos investigaciones tradicionales y los software tradicionales que combinan lo que es la computación con el negocio minero y que nos permiten dar soluciones a distintos problemas más específicos. Ahora, ¿qué pasa cuando estas tres áreas conjugan al mismo tiempo? Eso recibe el nombre de Data Science, que consiste en cuando, por ejemplo, nosotros aplicamos las herramientas del Machine Learning y le damos un sentido enfocado a la minería, que es específicamente de lo que vamos a conversar un poquito más hoy. Si analizamos el negocio minero según un sistema de gestión de calidad y mejora continua, como por ejemplo el ciclo Deming, vamos a saber que consta de 4 etapas. Y principalmente nos vamos a enfocar en la primera,
ya que en esta etapa, la que es planificar, como está en amarillito ahí, se encuentra en primera instancia o es donde se da la instancia para resolver el desafío o uno de los desafíos más importantes de lo que es la perforación de tronadura, que sería equilibrar la fragmentación que nos dé resultados óptimos para la producción, granulometría que favorezca el proceso versus las vibraciones o el daño mecánico que puede generar a la estabilidad, ¿cierto? Porque al final, ¿de qué sacamos con, no sé, moler la roca a tamaño 1, que todo fluya perfecto si se nos va a venir en 2 tronaduras del cerro abajo? Entonces, equilibrar eso es súper importante y es fundamental para... ¿alguien levanta la manita? ¿O no? No sé. Tranquila, Fernanda, sigue con tu presentación nomás, yo veo el chat. Ay, ya, gracias. Entonces, bueno, la pregunta es cómo damos solución a este desafío. Entonces, para eso se realiza lo que está ahí, abajito, no sé si tengo puntero, pero aquí abajito, dice caso base, y es muy importante porque ¿qué se hace? Aquí es donde se reúnen desde la fase de exploración en adelante, antecedentes hidrológicos, litológicos, mecánicos, entonces es donde digamos, se le toma una foto a lo que es la roca, a lo que es el cerro, a lo que es lo que estamos trabajando. Ahora, ¿qué pasa? En base a esa foto nosotros vamos a generar diseños de malla, ¿cierto? Diseños de tronadura y nosotros vamos a estimar la fragmentación obtenida de cada uno de esos diseños para elegir el diseño que nos va a proveer la fragmentación, la granulometría óptima para nuestra operación. El problema es, ¿qué pasa cuando tenemos una granulometría? Estimamos, dijimos, ya, nos va a dar, no sé, 50, y nos da 60, 70, 80 o 10. Ahí hay una diferencia tremendamente importante. Entonces, chuta, ¿qué pasa cuando tenemos esa diferencia? Y ahí es donde damos paso a cómo mejorar esta estimación. Dentro de la investigación que desarrollé, llegué como a estas conclusiones, de que por un lado tenemos la representatividad de la información y hablamos de que queremos tomar una foto al cerro, ¿cierto? Para sobre esa foto trabajar. Pero si le tomo una foto a otro cerro o si la foto es tremendamente borrosa, la foto no me va a servir de mucho. Entonces hablamos de una información o una caracterización de roca poco representativa. Por lo tanto, las decisiones que tomemos sobre esa información no nos van a decir mucho. En segundo lugar, tenemos el procesamiento de la información. Ya sea de manera análoga o hoy en día digital, se generan bases de datos de lo que es el cerro, de los resultados que se están obteniendo, de cuánto cuesta perforar, de diferentes antecedentes que se van dando durante cada tronadura constantemente dentro de una mina. Se generan bases de datos. Entonces, por un lado tenemos generarlas correctamente, almacenarlas, y por otro lado es ver qué hacemos con esa información. Porque podemos tener bases de datos tremendas y si no sabemos qué hacer con ellas, si no entendemos el valor que tiene la información de la que disponemos, al final es lo mismo que no tenerla. Y a partir de eso sale un concepto, según yo, súper importante, que es el data mining, que consiste como en buscar o en sumergirse, como dice mi profesor, en los datos y de ahí sacar patrones, sacar cuál es la historia que nos está contando realmente la base de datos, porque al final la base de datos te está contando la historia de tu mina, de tu cerro, de lo que tú estás trabajando. Y si no eres capaz de entender esa base de datos o de analizarla debidamente, es muy difícil que logres entender cómo se está comportando tu cerro o por qué se comporta de tal o cual manera. Y en tercer lugar, hablamos de los modelos predictivos, ya que esta estimación se realiza con modelos predictivos. Y aquí ya entramos en lo que es los modelos empíricos que son ampliamente utilizados. Yo creo que todo el mundo en la universidad ya le han hablado de lo que es, por ejemplo, un QRAM, un Crash Zone Model, un modelo de 2 componentes. Y si no, lo vamos a revisar así de manera muy superficial más adelante. Cuando analizamos estos modelos, nos encontramos que a veces no dan los resultados que se necesitan, o sea, nos quedan cortos la estimación, o sea, ok, uno lo ajusta, pero igual no predicen lo que que necesitamos, digamos, ojalá la mayor precisión posible. Entonces, ahí en distintas partes del mundo, en países, por ejemplo, como Irán, como Indonesia, como Malasia, como India, se desarrollaron, se aplicó esto de la inteligencia artificial, de los algoritmos que permiten generar modelos predictivos para estimar, por ejemplo, el P80, para caracterizar diseños de malla, para, no sé, generando redes neuronales para escoger
entre un OGT y otra. Se han desarrollado varias investigaciones y han dado resultados bastante positivos, bastante interesantes y que prometen o por lo menos presentan la alternativa de ser una solución para obtener mejores estimaciones. Entonces, el problema aquí es que se da en países bastante de lejos y donde la vinculación con la industria y la academia no es tan buena por contexto sociopolítico. Entonces, y la cosa es, ¿y si esas cosas nosotros las aplicamos aquí? Porque al final la matemática es la misma, nosotros podemos, y estudiar cómo es que esto puede beneficiarnos a nosotros, a nuestra minería, creo que es tremendamente valioso e interesante. A partir de ahí ya surge la hipótesis de mi trabajo, que es que podría mejorarse la estimación de fragmentación incorporando estos algoritmos, ¿cierto? Que allá en los otros países habían sido, pero un tremendo beneficio para lo que es la estimación de fragmentación. Entonces pasamos un poquito al contexto teórico y aquí es un poco más latero, así que espero no se aburran tanto. Vamos a tomar los primeros dos pilares que les mencioné antes y trataré de enfocarlo en esto. Hablamos de la representatividad de la información y esto que ha demostrado en lo fundamental que es porque se han desarrollado un montón de herramientas para mejorar la caracterización de roca y de macizo, como son los sistemas de medición durante la perforación. Hoy en día yo he visto que se han desarrollado cada vez más, o sea, es casi todas las perforadoras hoy en día vienen con esto, y es porque conocer bien la roca, por ejemplo, en el pozo te dice, ok, cuánto demora, la dureza, discontinuidad, si existe un cambio de litología, es mucho más fácil y genera lo que decíamos antes, bases de datos con todo esto. Entonces tenemos un banco casi completamente muestreado y esa información es súper valiosa porque podemos ir viendo cómo a lo mejor va evolucionando, tenemos, no sé, alguna alteración, qué sé yo. Apunta a eso. Y por otro lado, hablamos del procesamiento, de la gestión de estas bases de datos. Y existe ahora, por ejemplo, el software SCADA, que aquí mi torpedo dice que son los Supervisor Control and Data Acquisition, que son software que buscan estar presentes como que buscan captar, almacenar y gestionar la información que se produce en la mina. Entonces vamos a ver desde el año pasado, hace bastante rato la verdad, uno ve que empresas grandes como Maptec, como T-Mining, como JK Tech, generan software que busca estar presente, por ejemplo, no solo en carga y transporte, o no solo en conminución, busca estar presente en toda la operación unitaria, perforación, carguillo, transporte, conminución, flotación, si necesario, todo, en todo el proceso global. ¿Por qué? Porque estar presente en todo el proceso va a permitir obtener información de todo el proceso, porque lamentablemente entre las operaciones o entre las etapas, la información no es unidireccional, es bidireccional y fluye en general dentro de la mina. ¿Por qué? Porque la información es valiosa. Lamentablemente a todos estos avances que yo les muestro aquí, pero nada, apuntan a eso, al valor que tiene la información y a las decisiones que se pueden tomar aprovechándola correctamente. Pasando ese tema, vamos a la parte de modelos empíricos que no quise dejarlo pasar porque en la universidad a veces uno por el ritmo no les toma como la importancia, pero aquí estoy yo para recordarles la importancia de los modelos empíricos. Y el QRAM, por ejemplo, es uno de los más utilizados. Utiliza la distribución de Rosen-Ramblin, utiliza la ecuación de Kuznetsov, que se usa en casi todos, que formula la probabilidad de que el diámetro de la partícula se encuentre en un rango determinado. ¿Ya? Y ahí se ajusta y todo. Posteriormente Cunningham desarrolla este índice de uniformidad para ver qué tanto se nos desarma, digamos, la distribución granulométrica. Lo importante de este modelo, es ampliamente utilizado, es bastante robusto, yo diría que lo utilizan en casi todas partes, a cielo abierto. Pero ¿qué pasa? Que se nos caen los finos, siempre hay que estarlo ajustando, calibrando, entonces cosas buenas, cosas malas, en todas partes hay. Otro modelo interesante, según yo, es el Clarkson Model, que no sé si a ustedes les pasó, yo cuando lo estudié me costó mucho diferenciarlo del modelo de dos componentes, ya que todos vienen más o menos de la misma zona, y ambos comparten la teoría de que la pila de material fragmentado está compuesta por dos partes. Una parte que está digamos, fragmentado porque se supera la resistencia a la compresión, ¿cierto? La expansión de la onda de detonación en el pozo, y la otra por que se supera la resistencia a la tensión, que es cuando se refleja el efecto látigo, ¿cierto? Que nos explican en la universidad. ¿Qué es importante de este modelo? Este modelo
simula dos distribuciones completamente aparte, cada una con sus parámetros, cada una con su tamaño característico y cada una con su índice de uniformidad. La de los gruesos es exactamente el de Kurzweil, pero la de los finos tiene bastante complejidad, puesto que el punto de inflexión que, bueno, tiene bastante caracterización de roca, bastante fuerza a eso, a cómo se fragmenta la roca y la incidencia que tiene esto dentro de cómo se construye la curva de distribución granulométrica, ¿ya? Es un modelo complejo, pero que promete bastante en el tema de los finos, que es algo bastante importante porque los finos pueden ser bastante complicados en el procesamiento. El modelo de Cunningham, ¿cierto? Que la diferencia que tiene es que utiliza la distribución de Suebrecht, ¿cierto? Y este modelo tiene bastantes ventajas. Se puede incorporar un procesamiento completo, desde perforación y tronadura hasta modelar la combinación, pero también eso hace que sea bastante complejo y requiera bastante dedicación para poder aplicarlo. Y por último, este que según yo es súper valioso, porque es un modelo relativamente reciente, del 2015, pero que modela la tronadura como un proceso dinámico. Y eso estimados, es algo que ningún otro modelo hace. Este modelo es el único que modela, que simula la interacción de las ondas de detonación de pozos adyacentes. Entonces es tremendamente valioso y creo que promete porque, o sea, si ustedes en algún momento tienen que hacer su memoria y dicen, no, a mí me tinca este tema, vean esto, porque se está desarrollando, no se ha aplicado tanto y creo que tiene mucho potencial, le da bastante fuerza a lo que es la caracterización de roca, a las PPB, tiene bastante en consideración, se comunica muy bien con la parte de vibración, entonces es un modelo muy interesante, pero que sin embargo requiere bastante datos empíricos y bastante trabajo analítico por cómo se formula. Finalmente, ¿por qué hablo de todos estos modelos? Porque en algún momento ustedes van a tener que comparar. Si están en la mina y les toca hacer esta pega, van a tener que comparar. O simplemente si les toca hacer la memoria o cualquier cosa, van a tener que comparar entre modelos porque van a tener información y van a tener que saber qué modelo les permite trabajar con esa información, que fue lo que me pasó a mí y que vamos a revisar más en detalle. Todo esto para decirles finalmente que los modelos más robustos pierden exactitud, como es el caso del Curra. En su mayoría no predicen bien los finos. Todos utilizan como parámetro el tamaño medio de la distribución. Eso es lo que vamos a utilizar para trabajar con Machine Learning. Va a ser nuestro punto de comparación. ¿Ya? Ahora yo creo que esto es lo que más les podría interesar, que es como realmente trabajar con Machine Learning o incorporar estos algoritmos de regresión. ¿Ya? Aquí en la pantalla van a ver que, no sé qué es esto, pero aquí van a ver que siempre que quieran trabajar con Machine Learning van a tener este flujo de trabajo. Este flujo de trabajo, no sé qué pasa ahí, en primer lugar van a tener que disponer de una base de datos, ¿cierto? Y explorarla. ¿Qué variables tiene su base de datos? ¿Cómo se distribuyen estas variables? ¿Cuáles se correlacionan? ¿Qué variables influyen? ¿Qué variables no influyen? ¿Ya? Eso va a depender del contexto, ¿ya? Para lo que ustedes la quieren utilizar. Luego, es necesario separar en dos sets, uno para entrenar y otro para validar. Una vez que tenemos eso, vamos a procesar la base de datos, porque podemos tener outliers, datos faltantes, o puede ser necesario normalizar, como es el caso, por ejemplo, para estimar la fragmentación, cuando existen variables con muchos órdenes de magnitud, entonces normalizar permite que todos los predictores o variables predictores aporten la misma cantidad de información sin importar el orden de magnitud. Entonces, esto toma importancia, por ejemplo, en nuestro caso, donde tenemos de repente, no sé, módulos de Yang de gigapascales y no sé, UCS de megapascales. Entonces, igual, ahí uno dice, ok, puede influir. Luego pasa al entrenamiento, que ahí es donde uno echa a pelear los algoritmos, ¿cierto? Para ver cuál es mejor, la validación, la selección y ajuste de un modelo de los que más, los candidatos favoritos, y eso da origen ya a un modelo final que se implementa y se aplica y se aplica derechamente. Hablemos un poquito lo que se genera, que son, ahí sí. Cuando tenemos un set de datos, vamos a tener variables predictoras, ¿cierto? Que las que nos van a dar la información para predecir. Y también vamos a tener una variable respuesta, que en este caso es el P50, por lo que les dije anteriormente. Todos los modelos anteriores utilizan el P50 como parámetro dentro de su formulación, por lo tanto es el punto de comparación que tenemos, ¿ya? Es importante eso, ¿por qué?
Porque dentro del Machine Learning tenemos dos grandes áreas o dos tipos de máquinas, que son las de aprendizaje no supervisado, ¿ya? Donde uno le entrega, digamos, una base de datos al algoritmo y el algoritmo genera o busca dentro de esta base de datos características y forma grupos, de donde salen los algoritmos de clusterización o agrupamiento, ¿cierto? Y por otro lado tenemos lo que son las máquinas de aprendizaje supervisado. Estas máquinas es por decirle, uno le entrega los predictores y la variable de respuesta. ¿Para qué? Para que éstas se entrenen. Es como le dan la respuesta para que vaya aprendiendo. Que en este caso es lo que hacemos con la fragmentación, puesto que nosotros tenemos tronadura con un diseño, un explosivo, una caracterización de roca definida, y esto se trona y gracias al procesamiento digital de imágenes se obtiene una distribución granulométrica y tenemos un P50, por ejemplo, con el cual comparar. En base a esto tenemos algoritmos de regresión y de clasificación, los cuales sirven para variables continuas y discretas. La granulometría es una variable continua, por lo tanto utilizamos de regresión. Y ya pasamos a la parte de los modelos lineales y no lineales, y aquí cuando uno echa a pelear los algoritmos, pelean todos, o sea, como que todos a la cancha. Pero en estricto rigor, todas las ecuaciones anteriores que les mostré, todos tienen relaciones no lineales con la variable, en este caso, respuesta. Por lo tanto, era predecible que era como que los no lineales no dieran mucho el ancho, y efectivamente cuando uno los echa a pelear, pierden pero por paliza. Así que aquí están los algoritmos con los que principalmente uno trabaja, que son de tipo no lineal, y vamos a ver cómo se comporta. Aquí ya vamos a lo que yo hice, que puede ser un poco más, no sé, no sé cómo será. Lo primero que hice, como les dije antes, fue explorar y analizar los datos, analizar las variables, y qué es importante, que me pasó que cuando me entregaron esta base de datos, me dijeron, no, es que esta variable nosotros sí la consideramos y todo, y resulta que yo dije, no, porque aquí, por ejemplo, ustedes ven que el diámetro y el radio son variables constantes en toda la base de datos, por lo tanto, si una variable es constante, no nos va a aportar información, porque esta no varía bajo ninguna condición. Ahora, por ejemplo, tenemos un factor de carga que se distribuye relativamente normal, con un poquito de asimetría, ¿cierto? Entonces, esto varía. El hecho de que se distribuya de manera o uniforme o simplemente normal nos va a decir, ok, esta variable cambia dado ciertas condiciones. Y a lo mejor estas condiciones pueden estar vinculadas a la variable que buscamos predecir. Entonces, una vez hecho esto, se analizaron los histogramas, posteriormente se analizaron las correlaciones, sabíamos que no eran lineales, se analizaron las no lineales, pero también nos dimos cuenta de que estas tampoco nos decían mucho, entonces se analizaron el comportamiento de estas variables en específico, pero no arrojaban ningún, por ejemplo, los test de correlaciones avisan para relaciones lineales y monótonas, pero aquí no eran ni lineales ni monótonas, entonces probamos test de hipótesis, todo para tratar de ver qué variables iban a influir más y darles a esas prioridad. Resultado de todo esto, ninguna variable decía nada. Y en base a eso ya dijimos, ok, vamos a tener que probar a ciegas, porque la matemática no nos estaba dando la respuesta en este caso. Se hicieron las estimaciones con los algoritmos, el Curren y el KCO Model. Los anteriores, el Clarkson Model y el MBF, quedaron fuera debido a que requerían una fuerte caracterización de roca, que en este caso no estaba. Es más, para el Curren necesitamos, no es tanta, relativamente poca para conocer el factor de roca y clasificarla entre, no sé, 7 y 13, y lamentablemente para este caso no disponíamos de información, así que tuvimos que incluso hacer un trabajo de qué factor de roca permitía ajustar mejor la estimación, y ni con eso, bueno, después van a ver los resultados, y ni con eso nos permitió como elevar el ajuste. Posteriormente se realizó, hicimos también el experimento de entrenar algoritmos con base normalizada y con base sin normalizar, ya que creo que era relevante entender realmente el impacto que puede tener esto, y más adelante van a ver que sí tiene una importancia, y hay más de una forma de normalizar, y eso también importa en la base de datos, de cómo se distribuyen sus variables, ¿ya? Aquí finalmente se seleccionaron los mejores 5 algoritmos de la base sin normalizar, de la base normalizada de -1 con distribución normal, y de la base normalizada de 0 a 1, ¿ya? Y ya ahora vamos a pasar a los resultados, porque siento que esto es como lo que yo creo que puede ser más interesante.
Aquí está la estimación con los algoritmos empíricos, los tradicionales, el Current y el KCO Model, y por favor vean estos errores, y no sé si ustedes lo ven, porque ahí está como la cosita del zoom, pero tenían como ajustes negativos, eso ya está como muy malo, muy malo. Aquí en el gráfico pueden ver que la rayita azul es la variable, los P50 obtenidos, que eran como los originales, y aquí está el Current, y aquí abajo está el KCO Model, porque el factor gamma que multiplica supuestamente para aumentar la estimación de finos, se echa a perder con nada. Estuve días tratando y no hubo forma de hacer que esto estimara. Si no les explicamos el factor gamma, es exactamente igual que el Current, ¿ya? Luego, hablemos de los modelos predictivos entrenados con la base de datos sin normalizar. Podemos ver que aquí los errores disminuyen bastante, el ajuste aumenta bastante, a excepción de esto, pero igual es bastante mayor al anterior. Y aquí en el gráfico podemos ver los valores que aquí están todos los, de hecho, aquí dice Current y el KCO Model está bajito, no sé si ustedes le ven, yo tengo la cosita del zoom, pero está bajito, igual que en el gráfico anterior. Y todos estos otros son los modelos predictivos entrenados con la base de datos. Entonces pueden ver que a pesar de no ser perfecto, predice bastante mejor que el Current y utilizando la misma base de datos. O sea, yo no le agregué más información, no utilicé otras variables, nada adicional. Y aquí, si comparamos un poquito lo que son los gráficos de real versus estimado, estos son los modelos del Current y el KCO, y vemos nubes de puntos, y aquí abajito ya podemos ver que tiende a formarse una diagonal, que es el ideal, ¿cierto? El 1 a 1, cuando nosotros realizamos estimación. Entonces, ya se ve mejoría. Y por último, aquí ya analizamos un poco las bases normalizadas. Aquí esta variable, esta es la que presenta mejor resultado incluso que esta, ¿ya? Y la variable, los modelos entrenados en bases normalizadas presentan incluso un leve mejor desempeño que la variable sin normalizar. Y esto se debe a que algunas variables se distribuyen de manera normal. Sin embargo, otras no tienen una distribución definida o se distribuyen simplemente uniforme. Pero como no todas las variables se distribuyen de la misma manera, es entendible que un tipo de normalización sea suficiente para que estos resultados sean significativos, ¿ya? Por último, también se analizó el comportamiento por las UGT, porque ya que las UGT son como unidades que tienen características en común, analizamos un poquito, se entrenaron modelos, se analizaron la granulometría que se producía en las 3 UGT con mayor cantidad de observaciones. Igual, ustedes pueden ver que no son muchas porque la base de datos no era tan grande, entonces se hizo lo que se pudo. Y aquí podemos ver el resultado que hay. Por ejemplo, aquí podemos ver que entre el P50 y el P90 la granulometría se comporta bastante uniforme, a excepción aquí, el UG3. Y aquí nos presentamos un antecedente en la mina, donde como que decían, no, es que la UG3 como que de repente UGT3 hace lo que quiere, de repente funciona y de repente no funciona, de repente sale blando y de repente sale durito. Y es como yo decía, ¿y por qué? Pues entonces ahí nos tiramos a analizar el comportamiento por UGT, y claro, efectivamente el comportamiento estaba ligado a la litología que tenía, a unas alteraciones. Entonces, bueno, lo voy a decir después como modo de conclusión, pero estos antecedentes son interesantes. Quizás un poco ñoño, pero yo considero que es interesante. Y para terminar, porque siento que igual es un poco latero a veces, me gustaría comentarles que considero que los algoritmos de Machine Learning son una alternativa competitiva. Sí, siento que son tremendamente competitivos, por el simple hecho de que podemos entrenar algoritmos con la misma base de datos, ¿ya? Que con la que estimamos con un modelo tradicional, pero nos da mejores resultados, porque con la misma base de datos yo pude simplemente utilizar el Current, porque el KCO no me funcionó, el Classroom Model no tenía la información, y para qué decir el MBF Model, que es el que la simula dinámica, porque menos, o sea, requería más caracterización de roca que yo no tenía en ese momento. Entonces, imagínense, tenemos la misma cantidad de información, permite entrenarse, no requiere, por ejemplo, comprarte equipo, no requiere nada, simplemente requiere a un ingeniero, un profesional que se mete en esto y que sepa hacer las cosas. Aquí un dato importante, según yo, y que va de la mano con la información. El algoritmo que generó el mejor modelo para esta base de datos, para este trabajo en particular, fue un algoritmo basado en árboles de regresión. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Ya, es súper relevante, porque la base de datos
con la que yo trabajé es una base de datos programada de manera categórica, es decir, UGT1 está asociada a este explosivo, a este Warden, a, no sé, a este tiempo entre pozos, una serie de variables, pero programadas de manera categórica, ¿ya? Con decisiones binarias. Y los árboles de regresión funcionan de igual manera, son un conjunto de decisiones binarias. Por lo tanto, si juntamos una base de datos programada de manera categórica con un árbol de regresión, probablemente estos se potencian y generen un modelo que prediga mucho mejor el comportamiento de esto. Y por ejemplo, si la mina se comporta de esta forma, por ejemplo, tengo esta roca, significa este diseño, este borde, este explosivo, etcétera, 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 nos va a poder predecir el comportamiento también a futuro. Ahora, si yo tengo una base de datos que no es programada, que es, por ejemplo, que está llena de sensores, entonces no funcionan de manera categórica, sino que son valores, no sé, continuos a lo mejor los árboles de regresión no van a dar ni con la puerta. Pero, por ejemplo, no sé, una máquina de soporte vectorial va a decir, ok, voy a encontrar una función que va a generar un hiperplano y así, mira, modela perfecto la granulometría. Entonces, es súper importante entender la base de datos y qué es lo que esta provee para también entender la relación que va a tener con el modelo y con el algoritmo que ustedes van a utilizar, o que ustedes podrían utilizar, si es que quieren. La representatividad de la información es clave para la obtención de buenos resultados, es súper, súper clave. Probablemente, no sé, si se hubiese a lo mejor dispuesto de información de caracterización de roca, hubiésemos podido comparar con más modelos y definitivamente si con el algoritmo se hubiese entrenado con más información de mejor calidad, pudo haber proveído un mejor ajuste. Entonces, esto es importante, la representatividad de la información, qué tan fidedigna es. ¿La gestión de la información puede verse mejorada? Sí, puede verse mejorada, puesto que durante esta investigación yo conversé con mucha gente de la industria, de distintas partes, de distintos países, y todos contaban igual como lo mismo, de que el ingeniero en perforación y tronadura o no tenía tiempo o no tenía acceso, entonces puede verse mejorada, siempre se puede hacer mejor. Y por último, el potencial de la inteligencia artificial como herramienta para la minería, siento que aún no está explotada en su máximo, ya que se puede aplicar a muchas cosas. O sea, por ejemplo, yo aquí lo apliqué a la fragmentación, que es lo que a mí me gusta, pero por ejemplo, no sé, se puede aplicar a caracterización de roca, a diseño, no sé, a carguío, a otras áreas de la minería, de la ingeniería, de la ciencia en general. Entonces, siento que es algo que tiene mucho, mucho potencial y que espero que se desarrolle porque creo que puede ser una herramienta de gran utilidad para todos nosotros que vamos para allá, para ser como ingenieros y ojalá mejorar la minería en el mundo. Así que creo que eso sería mi presentación. No sé si tienen preguntas o alguna cosa. A ver, vamos a ver. Ok. Bueno, Fernanda, queríamos darte las gracias por la presentación y por entregarnos todos tus conocimientos, además del tiempo entregado. La presentación estuvo de 10. Fue una excelente presentación y los invitamos a todos a que sigan las redes sociales para las siguientes charlas o las que puedan seguir presentando. Gracias. Gracias. Adiós Fernanda, adiós Gabriela, adiós Michelle. Hasta luego. Chao.